Un punto de vista diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Para dar cumplimiento a nuestra agenda de invitados el día de hoy, amigos oyentes, 20 de noviembre del 2023. Qué gusto a esta hora saludar ya con el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Nacional ISPOL, pues el Instituto de Seguridad Social de la Policía ha venido recuperando y ha realizado varias gestiones para recuperar los recursos que se perdió hace algunos meses atrás, se había venido recuperando, y de ello vamos a conversar en esta mañana. Qué gusto, coronel, saludarle a esta hora a través de Vigía. ¿Cuál es la fecha? Ecuatorianos que están de servicio a lo largo y ancho de la patria. El ISPOL en años anteriores, cuando tenía un capital de 50 millones de dólares, sufrió un mega atraco de casi el 60-70%. Sin embargo, de esos 950 millones de dólares sobre los cuales se ha calculado la afectación, en el año 2020 se recibió la disposición de la Superintendencia de Bancos de reclasificar 804 millones de dólares de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Esto ya es un detrimento contable que afectó al ISPOL y que se vio repercutido sobre todo en las prestaciones. Recordemos que se suspendieron los créditos, estuvieron en grave riesgo las pensiones y otros servicios que oferta la institución. Sin embargo, gracias al apoyo el esfuerzo de un solo sector. Hay que reconocer también el apoyo de las personas que han ocupado la cartera del Ministerio del Interior, el mando institucional que independientemente de los relevos que ellos han tenido, han sabido mantener al equipo de trabajo en el ISPOL, y también a nuestros equipos técnicos, tanto al interior del ISPOL como el trabajo que han realizado los abogados contratados. Por eso, con satisfacción podemos decir que aunque los índices internacionales de recuperación de dinero sustraídos por la corrupción bordean entre el 5 al 10%, el caso ecuatoriano, el tema ISPOL, se constituye en un hito histórico nacional e internacional de recuperación que ya bordea el 45% de lo atracado que se ha podido recuperar. ¿Existe el apoyo político sobre todo? Sí, tenemos que ser gratos. Hay que reconocer que en varias oportunidades el presidente Lasso nos recibió en Carondelet para explicarle la situación del ISPOL, nos dio prioridad en la transferencia de aportes patronales y personales, lo que nos permitió recuperar la sostenibilidad del sistema y la liquidez, lo que a su vez se tradujo en que en el mes de mayo del 2022 pudimos nuevamente ofertar los créditos. Se entregaron alrededor de 42,000 operaciones crediticias por un monto cercano a los 612 millones de dólares que entraron a dinamizar la economía ecuatoriana. Pero no solo eso. Cuando en mayo del 2021 tomamos el ISPOL, en caja teníamos 50 millones de dólares que nos permitía únicamente pagar 2 meses de pensiones, es decir, mayo y junio del 2021. Así de grave era la situación. Por esta sensibilidad que ha existido del gobierno saliente, logramos recuperar estos recursos oportunamente. Inclusive la deuda del Estado se redujo de 376 millones de dólares a lo que va a cerrar con el mes de octubre de
del 2023 a 176 millones de dólares, es decir, una reducción del 50%, pero sobre todo se dio este respaldo público, político, que nos permitió en días anteriores inclusive recibir esta transferencia de 20.235.000 dólares por parte del Citibank Nueva York. Hay que preguntarse, ¿tendría el Citibank esa misma actitud si nos hubiera visto solos, despojados de cualquier cobertura política? La respuesta es clara, no. Señor Coronel, qué gusto, muy buenos días. Si bien se ha recuperado ya el 45% de este atraco, especialmente estos 20 millones en este mes que se ha recuperado, ¿cuál es el destino? ¿Cómo se va a manejar esos recursos, señor Coronel? Bueno, recordemos que de los 368 millones de dólares, 263 se recuperaron en bonos de deuda interna. Esos están recibiendo el pago de intereses oportunamente, pero en esa oportunidad ya se recuperaron alrededor de 37 millones de dólares que fueron destinados a las diferentes prestaciones y servicios que tiene el instituto. Estos 20 millones de dólares que ya se encuentran en nuestras cuentas desde el 10 de noviembre de este año también serán dedicados a pago de salud, a los préstamos, a las otras prestaciones como el seguro de vida, como los seguros de mortoria, los gastos funerarios, es decir, todas las responsabilidades que tiene el ISPOL que cubrir a sus respectivos asegurados. Y esto es importante, no nos sentimos satisfechos con el 45% que se ha recuperado. Estamos ya en tareas de recuperación de aproximadamente 72 millones de dólares que se encuentran en el Safra National Bank, en los cuales están inmovilizados, y que en el mes de septiembre de este año el Departamento de Rentas Internas norteamericano presentó una solicitud en la Corte del Distrito Sur de la Florida para que esos recursos pasen al erario de ese país. Sin embargo, nosotros también en el mes de octubre, el 28 de octubre, a través de nuestros abogados internacionales ya presentamos un escrito para que se nos acredite como los legítimos propietarios de esos recursos. Y he aquí un llamado al gobierno entrante del señor presidente Daniel Noboa Sin, a efectos de que podamos tener las reuniones técnicas necesarias para explicarles los detalles de cómo se dio el atraco, pero sobre todo definir una hoja de ruta para continuar en la recuperación. Quiero ser optimista, estoy expectante, pero me mantengo muy motivado en el sentido de que si con el gobierno saliente se logró recuperar el 45% de lo atracado y potencialmente con esos 72 millones de dólares se puede llegar al 55%, el gobierno entrante yo me imagino que va a continuar con esa predisposición, con esa mística, porque además es el futuro de 90.000 familias de la Seguridad Social Policial. ¿Aún no han tenido ningún acercamiento, coronel? No, por el momento no hemos recibido ninguna solicitud o ninguna disposición de reunirnos con el equipo cercano del presidente electo. Espero y aspiro, el señor presidente Daniel Noboa me imagino que ha estado ocupado en estas tareas del relevo presidencial, pero estoy consciente de que ya llegará el momento en que el tema ISPOL, que además es un tema de trascendencia nacional e internacional, ocupe su esfera, su agenda y nos puedan convocar para esta reunión que será trascendente para la tranquilidad de los policías, porque si exigimos que nuestros compañeros que están en las calles entreguen más allá del 100% de su eficiencia y su efectividad, también debemos dotarles de esa tranquilidad de saber que en la Seguridad Social Policial tienen sostenibilidad y sobre todo de que se van recuperando estos recursos. Independientemente, también es necesario que se ejerzan las sanciones contra quienes fueron responsables. Señor Coronel, ya se tiene manejado, estructurado una hoja de ruta para, una vez posesionadas las nuevas autoridades del Ministro del Interior, por ejemplo, para la reunión correspondiente, para continuar con este trabajo de recuperación de estos recursos. Sí, mire que el fin de semana recibí una llamada de mi compañero, el señor coronel Giovanni Naranjo, quien es el director de planificación, justamente para solicitarme información no solamente del atraco, sino también de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Policía Nacional, que está entregado un proyecto en la Asamblea Nacional y que se entiende deberá retomarse su tratamiento en los próximos días, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional para que se la emita en el plazo de un año. Y en esa comunicación que tuve con mi compañero me indicaba que era justamente la información que están preparando para una presentación
para el presidente entrante. Entonces, yo considero que en los próximos días se dará esta reunión a nivel del mando institucional con el señor presidente constitucional de la República, y nosotros en el ISPOL, mientras tanto, tenemos que seguir trabajando primero en la parte administrativa, es decir, en la prestación de los diferentes servicios que oferta el ISPOL, pero además tener diseñadas estas hojas de ruta que usted bien lo manifiesta, para que cuando se nos solicite definir cómo vamos a continuar en las tareas de recuperación. Ahora, en cuanto a sanciones, coronel, ¿existen personas ya detenidas? ¿Cómo está en este caso? Lamentablemente, como lo he manifestado en varias oportunidades, el sistema de justicia ecuatoriano le tiene una gran deuda al ISPOL. No puede ser que 3 años después de las denuncias públicas en el país no exista un solo sentenciado. El caso que más avanzado está es el juzgamiento en el tema de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, en el cual se ha establecido ya la audiencia de juzgamiento para el señor Alejandro Paulson Tauma, pero él es un mando medio de estas empresas. Los peces gordos de estas organizaciones, me refiero a Gadi Van Gonstein y Enrique Huerta, se encuentran en Estados Unidos tranquilamente. El señor Enrique Wilson Assini en España, eso por citar un caso. El otro caso, el de peculado por $216 millones en bonos con pacto de recompra, recién la semana anterior concluyó luego de 2 años, y no es chiste, luego de 2 años, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Estamos a la expectativa de que la jueza Irene Pérez les llame a los 10 procesados a juicio, porque no podría ser algo más que sorprendente que en este país quizás Luis Álvarez y John Luzuriaga, que ya están sentenciados en Estados Unidos y que en esta audiencia se declararon inocentes, cuidado y no los vayan a llamar a juicio. Sería de Ripley, sería el colmo. Así que esperemos, pero también estemos atentos del desenlace que se dé en este caso el peculado. En el caso de Cebale, como hubo cambio de juez, tiene que volverse a instaurar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y así, a más de estos 3 temas, existe alrededor de 2 docenas de investigaciones en el país que están en sus diferentes etapas preprocesales y procesales. Pero lamentablemente hasta el momento no tenemos un solo sentenciado. Justamente, señor coronel, se ha recuperado, este año ha sido bueno, fructífero en las acciones que viene desarrollando como director del ISPOL, se ha recuperado el 45% ya. ¿Qué acciones inmediatas, qué se tiene previsto también? ¿Continuar recuperando estos recursos, coronel? Ese debe ser el norte, ese debe ser el compromiso. Yo veo que en esa misma línea está mi comandante general César Zapata, me lo ha sabido manifestar, en el sentido de continuar en las tareas de recuperación. Pero yo quiero puntualizar, los montos que se han recuperado no los podemos endosar a la labor de una sola persona, es el cúmulo de voluntades, desde las más altas esferas gubernamentales, el sector político, el mando institucional, y también nuestros equipos técnicos, tanto internos como externos. ¿A qué me refiero? Los departamentos que tiene el ISPOL como tal, pero la contratación de abogados nacionales e internacionales, que ha sido fundamental. Hay muchas personas que denostan la calidad de nuestros abogados, pero no es así, los resultados lo avalan. Cuando nosotros contratamos a nuestros abogados, lo hemos hecho con un claro objetivo: recuperar. De ahí tenemos objetivos intermedios, que es la sanción a los responsables. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿de qué nos servirían 20 o 30 sentenciados si no hubiéramos recuperado un solo dólar? Aquí nosotros damos resultados palpables que, como le digo una vez más, es el fruto del cúmulo de voluntades que tienen varias personas, incluidas las más altas esferas gubernamentales. Y en ese sentido vamos a continuar. Quizás el horizonte más cercano de recuperación sean esos $72 millones del Safra National Bank. Ojalá se pueda concretar en el primer trimestre del 2024, y tenemos la seguridad de que otros recursos podrán ser ubicados con las labores investigativas que se realizan tanto en el país como en el exterior. Se espera, se recuperará, se podría recuperar el 100% en todo caso, coronel. Siempre desde el inicio nosotros les manifestamos que en el caso de la corrupción hay recursos que ya se gastaron en fiestas, en farras, montándoles de espalda a las amantes, en viajes, de todo, ¿no? Entonces es imposible que se pueda recuperar el 100%. Sin embargo, eso no impide de que el ISPOL pueda resarcir sus recursos. ¿A qué me refiero? Hasta el momento hemos hablado de una recuperación efectiva del 45% y potencial del 55% en los próximos meses. Hay que continuar para llegar al más alto porcentaje posible. Y lo que nos falte, eso habrá que realizar las demandas internacionales
a las instituciones financieras que han sido parte del atraco del ISPOL y que no cumplieron lo que ellos denominan la due diligence, es decir, la debida diligencia. Verificar el origen de los recursos, quién se presenta con esos recursos y para qué van a ser utilizados. Todo aquello que estas grandes instituciones financieras es algo usual, es un procedimiento normal, pero que en el caso del ISPOL prefirieron ser muy permisivos, muy laxos, y que eso incurre en una responsabilidad que nos permitirá finalmente lograr la subsanación de todo el monto que fue sustraído del ISPOL. ¿Cuánto nos va a llevar eso? Siempre les hemos dicho, entre 1 y 2 décadas. No es un tiempo corto, porque asimismo cuando nos atacaron les tomó aproximadamente entre 6 y 7 años. Acá tenemos preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a quienes nos escriben. Coronel, ¿cómo van estos trámites de los policías en servicio pasivo? Que existe una sentencia, nos preguntan, para la devolución respectiva. Ese es el famoso tema del recálculo, que ahora se sataniza inclusive esa calificación que en su momento lo dimos porque no teníamos ningún término al cual referirnos. Muchos de ellos lo hablan de homologación, otros lo hablan de reajuste, pero creo que todos entendemos que se trata de esa injusta afectación que tuvieron en el pago de sus pensiones cuando les aplicaron la ley del 2016, la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional, emitida en octubre de aquel año, que lastimosamente ningún policía tuvo la valentía para plantear una acción de inconstitucionalidad, y eso le dio mucha debilidad al análisis que realizó la Corte Constitucional. La sentencia fue emitida en el mes de marzo del 2021 y lamentablemente no dispone ninguna de estas medidas de recálculo, reajuste, homologación o como se la quiera llamar. Se han planteado 17 acciones de protección, han perdido 15 y solamente 2 han ganado, es decir, 40 jueces han dicho que no cabe este reajuste, homologación o recálculo, y solamente 4 jueces han dicho que sí cabe. Y en las acciones de protección hay que reconocer y recordarles que si no se determina una capacidad intercomún, es decir, aplicable a todos, solamente vale para los accionantes, como así ha ocurrido, que es el caso de Byron Kelal y otras 28 personas, y un caso de la Tacunga, a los cuales estamos cancelando esa diferencia de pensión. Pero también debería comprenderse que algunos grupos mal informados, yo creo, claramente inclusive utilizados, han recurrido a otras vías como es la penal. En este sentido han presentado denuncia penal contra el suscrito tanto en Loja como en Quito, lo cual es el camino más largo, menos eficaz, porque les llevará años hasta que se llegue a determinar una posible violación legal por parte del director general, y en el último de los casos me iré preso, pero eso no implica que les vayan a pagar las pensiones. Entonces vean a ustedes ahí la mala intención, ¿no? Sin embargo, también hay que recordarles que el ISPOL, en el caso de Byron Kelal, recurriendo a lo que le corresponde a la administración, que es precautelar los intereses, porque nosotros no podemos darnos el lujo que, aunque en el plano personal estemos convencidos que el reajuste, recálculo u homologación es un derecho que les corresponde a estos 4.100 asegurados, no podemos en el plano profesional y sobre todo en el cargo como tal desviar o descartar la defensa institucional del ISPOL. En ese sentido, hemos planteado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que ya fue admitida y que ahí viene solamente un consejo, nada más que un consejo, porque a veces lamentablemente se tergiversan mis palabras. Un consejo: dejen a las personas que están siendo engañadas de que les recogen fondos inclusive para plantear estas acciones tanto de protección como estas acciones penales. Mi consejo es: no lo hagan, porque tendríamos que esperar a ver el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ahora ya lo tiene que hacer en una sentencia. Si le da la razón al caso de Byron Kelal, esto sí es aplicable para los otros afectados y no les ha costado un solo dólar. Y si lamentablemente no les da la razón, entonces tendrán que devolver los que han recibido este reajuste de pensiones y los demás ya sabrán a qué atenerse. Pero además recordemos que en la propuesta de nueva ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional consta la disposición transitoria 15ª que dispone este recálculo de pensiones para estos 4.100 afectados a partir del 4 de mayo del 2021. En resumen, como ustedes pueden ver, la administración del ISPOL tiene que ejercer sus competencias, sus obligaciones, pero en el plano personal nosotros siempre hemos sido de la idea de que es algo injusto que en su momento les aplicaron y que no se reclamó también en el momento adecuado.
Muchísimas gracias, coronel. La última... Señor coronel, una vez que ya se instaló la nueva asamblea, ¿se va a continuar? ¿Cómo está también ya trabajando en el proyecto de ley orgánica de régimen especial de seguridad social? Eso se entregó el 26 de enero de este año, luego vino el decreto que suspendió el funcionamiento de la Asamblea Nacional, ahora se ha retomado, el día de ayer ya conformaron las comisiones, en los próximos días tiene que retomarse el ejercicio legislativo y en ese sentido nosotros estaremos expectantes igual de que se nos convoque a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social para avanzar en el tratamiento de esta ley. Recordemos que la Corte Constitucional le dio el plazo de 1 año a la Asamblea Nacional para que se emita esta nueva norma y entiendo que los plazos van a estar nuevamente activados. Muchísimas gracias, coronel. Tenemos mucho de qué hablar también de, sobre todo los servicios que vienen brindando el ISPOL a nuestros compañeros servidores policiales, que es muy importante y le vamos a comprometer para los próximos días porque también tenemos sobre todo las preguntas al respecto, préstamos quirografarios, asistencia de salud y todo lo demás que el ISPOL también brinda a los servidores policiales. Muchísimas gracias. Con el mayor de los agrados y un saludo cordial a todos, un abrazo. Muy amable a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana. El señor coronel Renato González, director general del ISPOL, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.